Bienvenidos al repaso de geometría para primero de secundaria. Empezamos. A resolver los siguientes ejercicios. Hallar el valor de x en primera figura. La primera figura vendría a ser el tema de triángulos, y en el tema de triángulos hayamos aprendido teoremas, ¿verdad? El teorema más importante, que la suma de los tres angulitos que ves aquí, la suma de los tres ángulos interiores. ¿Cuánto es, chicos? Correcto, yo sé que todos han respondido que es 180, ¿verdad? Entonces, profesor, si yo sumo 2x, el ángulo 2x, más el ángulo 50, más el ángulo 70, esa suma siempre me tiene que dar 180. Sumamos los dos primeros, ¿cuánto sale? 120 es igual al valor de 180. Esto que está sumando, este valor que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado, chicos? Restando, ¿no es cierto? Yo sé que puedes restarlo de frente. ¿Cuánto sale? 180 menos 120 vendría a ser 60. Y este 2 que está multiplicando el valor de x pasaría al otro lado dividiendo. Por lo tanto, mi valor de x me ha salido 30. Mi respuesta. Vamos con el siguiente rápidamente. Me pide hallar el valor de x. Observa, tenemos ahora un ejercicio que hacemos la utilización donde si yo sumo dos ángulos interiores, ¿qué me da, jóvenes? Un ángulo exterior. No te olvides, por favor, esa propiedad muy importante. La suma de dos interiores me da un exterior no adyacente a los dos interiores, ¿correcto? Por lo tanto, si yo sumo 3x más 2x, me tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto? 80. Me tiene que dar 80. Suma 3 más 2, 5 veces el valor de x, y esto es 80. Ese 5 que está multiplicando pasaría a dividir, y el valor de x, 80 entre 5, me saldría 16. Respuesta. Sigamos. En este caso, vamos a hacer uso de las líneas notables que nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto? Correcto, muy bien. Me pide encontrar el valor de x y me aclara el ejercicio que el segmento BE es una bisectriz. Pero, profesor, ¿qué es una bisectriz? Una bisectriz vendría a ser, ¿no es cierto?, recordando, un segmento que parte de un vértice y al momento de partir corta a este ángulo que vemos aquí, que lo voy a colocar de azul, corta a ese ángulo que es grande en dos ángulos iguales. Ah, ya, profesor. Entonces quiere decir que, por ejemplo, como yo no conozco este ángulo, ¿le puedo colocar otra variable? Claro. Por ejemplo, un ángulo que podemos utilizar vendría a ser el ángulo alfa. ¿Okay? Y luego voy a utilizar el teorema de la suma de los tres interiores. La suma de los tres interiores, ¿cuánto sería? Sería, primero, acá tengo 2 veces alfa, entonces 2 veces alfa, más el otro ángulo 80, más 80, más el ángulo 30. Estamos trabajando con el ángulo, chicos, más grande, ABC, el grande. La suma de estos tres ángulos me tiene que dar ¿cuánto? 180. Ah, ya, mira. Entonces el valor de 2 alfa, sumándole 80 más 30, vendría a ser 110, es igual a 180. Ese 110 pasaría al otro lado restando, me quedaría 70. Y el valor de alfa, ¿cuánto me sale? 70. Me salió 70. Oh, no, ¿no es cierto? Claro que no. ¿Por qué, profesor? Porque este 2 va a pasar a dividir al otro número. Ah, ya, muy bien, casi caemos en el error, ¿no es cierto? Alfa me sale 35. Si alfa me sale 35, ¿qué es lo que puedo hacer, profesor? Aplicar el teorema de la suma de dos interiores. ¿Cómo? Si yo sumo este interior 30 más el interior alfa, ¿qué me va a dar? Ah, el exterior x. La suma de dos interiores me da un exterior. Ah, ya. Entonces, si nosotros, por ejemplo, sumamos alfa más 30, ¿qué me va a dar? X, profesor. Ah, ya, entonces. Pero, profesor, el valor de alfa yo ya lo tengo. ¿Para qué voy a colocar alfa si ya tengo el valor? Entonces coloco, en vez de alfa, ¿qué colocamos, chicos? 35
más 30 me daría X. Por lo tanto, 35 más 30, ¿cuánto es? 65 es mi valor de X. Muy bien. Sigamos con lo siguiente. Otra línea notable. Una línea notable que de todas las que hemos aprendido, esto no vendría a ser un segmento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una línea notable llamada mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? La mediatriz vendría a ser una recta que pasa por el punto medio de un segmento. Entonces, profesor, si es punto medio, quiere decir que este segmento que vemos aquí es igual a este segmento que vemos aquí. Y a la vez, no solamente eso, sino que también dice que me forma 90 grados con este lado, ¿no es cierto? Eso vendría a ser una mediatriz. Muy importante entonces. Mira lo que vamos a hacer. Voy a colocarle aquí una variable alfa, de la misma manera que en el ejercicio anterior, porque no conozco este valor, ¿no es cierto? Hay alumnitos que son muy hábiles y que pueden sacar el dato de frente, pero de repente hay otros alumnos que necesitan un poco más de concentración, así que vamos al caso. Sumamos ahora en el triángulo más grande, en este triángulo más grande, la suma de los tres interiores. Entonces digo alfa más 80 más 50. ¿Cuánto tienen que sumar los tres interiores? 180. Por lo tanto, alfa 80 más 50 sería 130, que me daría 180, y este 130 va a pasar al otro lado restando, y el valor de alfa me sale 50, pero no me pide alfa. ¿Qué me pide? Me pide el valor de X. Pero profesor, esto que está aquí, que vamos a sombrearlo, ok, vamos a sombrearlo. Este triángulo es un triángulo que nosotros conocemos, ¿verdad o no? Sí, este triángulo vendría a ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Ya, entonces si hay un ángulo de 90 grados, profesor, ¿qué podemos hacer? Los dos ángulos que ves aquí, ¿cuánto tienen que sumar? ¿Cuánto tienen que sumar? 90. X más alfa me tiene que dar 90. Otra vez. Pero profesor, ¿para qué coloco alfa si tengo su valor? Ya, entonces en vez de alfa coloco su valor que hemos encontrado. Y con eso, ese 50 pasaría a restar y esa resta me daría 40. ¿No es cierto? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo el repaso de geometría. Nos vemos.